sustancia extraña, puede ser líquida, gaseosa o sólida, entra al torrente sanguíneo y en algún momento se detiene. Para el caso del pulmón, como para cualquier otro órgano, al detenerse durante o en la corriente circulatoria, lo que ocurre es que el tejido que estuvo, que corresponde estar irrigado por ese vaso, si es que es un vaso arterial, obviamente con mayor razón, se produce la necrosis porque hay una isquemia, una ausencia total del flujo sanguíneo y por lo tanto se produce lo que es el infarto. Los infartos pulmonares se deben en la gran mayoría de los casos a embolia, y a embolia que viene principalmente de los miembros inferiores en diferentes grados o magnitudes, si se quiere. La gran mayoría, como hemos visto, creo, en una diapositiva, proviene de los miembros inferiores, hablando de embolismo pulmonar por si acaso, no otro tipo de embolismo o en otra ubicación. Una vez que se produce el infarto, de un inicio probablemente no haya mayor manifestación, excepto una congestión que pudiera haber de repente en el tejido. Pero conforme se va instalando, se va acentuando y aparecen ya los cambios muy manifiestos. Por ejemplo acá, que dice clásicamente es triangular, con el vértice o uno de los vértices señalando el vaso obstruido. Igual en este caso, la magnitud o el tamaño, si se quiere, dependerá fundamentalmente del calibre del vaso comprometido. A veces, cuando es masiva la embolia, puede provocar la muerte, pero a veces no es necesario que sea masiva, sino la obstrucción de la arteria, una arteria pulmonar, que puede ser la derecha, la izquierda, o más todavía, si es que este es un trombo que se localiza en el nacimiento de las dos arterias pulmonares, vale decir, en la bifurcación de la arteria pulmonar principal, puede provocar la muerte inmediata, porque a veces no da tiempo ni siquiera al diagnóstico, porque es un caso muy súbito y produce un cor pulmonar agudo, una insuficiencia cardíaca inmediata severa, y no da tiempo a que se produzca la necrosis del tejido, porque por una cuestión funcional el paciente fallece antes de que se produzcan estos casos. Por eso que dice la muerte, puede provocar la muerte súbita en el caso que le dije, aunque muy masivo, porque el vaso es muy grande, comprometido. La hemorragia pulmonar es sangrado de extravasación de sangre y que compromete el parénquima pulmonar, como puede comprometer cualquier otro parénquima, ¿verdad? Porque estamos en patología pulmonar, hablamos de ello. El otro caso interesante es que 3/4 de los infartos afectan los lóbulos inferiores y el 50% son múltiples y casi todos son de forma irregular. Vale decir que en muchos de los pacientes, muchas personas sufren microinfartos, dirías en el transcurso de alguna enfermedad, pero no necesariamente son significativos desde el punto de vista clínico. Y lo que les mostramos son, lógicamente, los que necesitamos o los que hemos tenido la oportunidad de verlos en la parte de anatomía patológica, y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, creo que en todos, son post-mortem, porque ha podido determinarse en el momento de hacer la autopsia. El otro detalle es que a veces el émbolo nace o ha crecido en un trombo séptico y como tal acarrea también y lleva lógicamente los gérmenes, produciendo casos mucho más graves de lo que fuera un embolismo, un tromboembolismo no séptico, porque aparte del coágulo de sangre que lleva lógicamente también los gérmenes. Por eso aquí dice, la mayoría se resuelven completamente y el verdadero infarto es raro porque usualmente se requiere cierta falla cardíaca agregada en caso de que fuera tal, y es muy raro en ausencia de congestión venosa pasiva pulmonar, es decir,
varias condiciones que podrían en algún momento hacer difícil, pero ya hemos visto en las diapositivas anteriores que un infarto pulmonar puede también ser necesidad mortal, como hemos señalado. Hay émbolos pulmonares no trombóticos, por ejemplo, de tejido adiposo en pacientes que sufren traumatismos, especialmente la parrilla costal. Las células tumorales, que son una de las que les hemos mostrado justamente en la última diapositiva, burbujas gaseosas relacionadas con trombos también o con problemas de cambio de presión en caso de sumersión, sustancias extrañas, drogas cuando son aplicadas intravenosamente, líquido amniótico que por fortuna cada vez se ve menos, sin embargo es un riesgo que hay cuando hay complicaciones obstétricas al fin del embarazo, el trofoblasto que también puede migrar siendo perfectamente normal, mejor dicho un trofoblasto no neoplásico puede a veces tener un embolismo pulmonar significativo, igual ocurre con la decidua. Y los parásitos que también hemos visto más de una oportunidad en el ciclo biológico pueden entrar a la circulación sanguínea y comprometer seriamente la función pulmonar. Este es un caso, por ejemplo, de un tromboembolismo múltiple. Acá tienen uno, aquí hay otro, varios. Y si tenemos el pulmón ahí es lógicamente porque el paciente ha fallecido, no sé. Y esto está en la superficie pleural. No vemos los infartos que están un poquito más profundos porque lógicamente lo podemos ir viendo en el momento de la diapositiva. El caso anterior fue un trombo tumoral, un tromboembolismo tumoral, mejor dicho. Y la mejor representación es esta, ¿no? Parénquima pulmonar, decíamos, con una rama de una arteria y con una masa tumoral que prácticamente oblitera más del 85-90% tal vez del vaso. Lógicamente que después de ello el infarto se va a producir inmediatamente y se están mostrando los pulmones aquí porque justamente una de las consecuencias de este embolismo tumoral fue el deceso. Las malformaciones pulmonares, como en todo caso también, la patología puede estar desde los primeros días o los primeros meses de la embriogénesis o desde el nacimiento también, ¿verdad? Compromete el desarrollo desde la laringe hasta la tráquea, inclusive la pared torácica y diafragma que pudiera haber. Algunas se presentan como síndromes clínicos característicos y otras se consideran variaciones anatómicas y muchas de ellas, ¿por qué no necesitan tratamiento mayor? Sin embargo, hay otros que sí cursan con una dificultad respiratoria que debe resolverse cuanto antes para evitar inconvenientes después con la vida del recién nacido. Menos mal ahora ya con la imagenología que ha avanzado tantísimo, una de las ciencias, una de las especialidades que más ha avanzado con la anestesio y las imágenes, se puede detectar esto inclusive desde la edad o desde tempranas edades, inclusive antes del nacimiento. El amartoma o la malformación adenomatoide quística congénita pulmonar, así se conoce, es una lesión amartomatosa que se caracteriza por un crecimiento excesivo de los bronquiolos terminales y no se conectan adecuadamente con los sacos o con estructuras saculares, pues, y esto nace o se presenta, mejor dicho, desde aproximadamente la 5ª semana de la gestación. Esto no es tan infrecuente que ustedes, cuando hagan su pediatría van a ver que entre las lesiones que pueden sospecharse está una de estas lesiones de malformación adenomatoide quística, que por fortuna también tiene una traducción no solamente ecográfica, sino también radiográfica después cuando nace la criatura. Tanto que ha merecido una clasificación por el profesor Stoker, hablando de tipo 1, cuando los quistes son de gran tamaño, y corresponden a este tipo un 60-70% de los casos de la malformación adenomatoide quística. El tipo 2 son varios quistes, pero de menor tamaño, como verán ustedes, menos de 1 centímetro, entre el 15 y 20% de los casos.
El tipo 3 suele comprometer el lóbulo completo, semejan bronquiolos mezclados con alveolos en un 10% de los casos, y todos los autores coinciden que es el de peor pronóstico, es decir, una malformación adenomatoide quística pulmonar que con la clasificación de Stocker llega o está tipificado como tipo 3, es un mal pronóstico y probablemente haya mucho compromiso de la salud del niño. Y el tipo 4 cuando los quistes son de ubicación periférica, pero obviamente que para eso debemos tener de todas maneras el espécimen para poder calificarlo como tal. Aquí tenemos parte del problema, o mejor dicho, una fotografía de unas autopsias. Y esta sería la imagen, una gran masa como ustedes verán. Este es un caso que tuvimos en una jovencita de unos 26, 24 años aproximadamente. Y curiosamente la lesión en este caso era bilateral, ¿no? Que no es usual, pero en este caso era bilateral. La operaron unos 6 o 8 meses antes de una lesión similar en el otro pulmón. Algo parecido ocurre con los quistes broncogénicos también, que son quistes pulmonares o en el mediastino, cuya característica es que el epitelio que reviste las superficies quísticas internas es de epitelio columnar ciliado tipo bronquial. Ustedes saben que la condición para que se llame quiste a una estructura sacular es que tenga cubierta de epitelio en la superficie interna, si no, no es quiste. Se produce por una germinación anómala del intestino primitivo, posee delgada capa propia de cartílago, musculatura y glándulas bronquiales, lógicamente que le da una similitud con los bronquios. Puede tener comunicación con la vía aérea, presentar epitelio gástrico, esofágico, de una manera no propiamente metaplásica, sino más bien de tejido ectópico, diría. Los quistes son más o menos definidos, bien redondeados, uniloculares. Si tiene conexión lógicamente con los bronquios, puede tener un contenido aéreo, puede ser seroso, mucoso si es que no tiene conexión con la vía aérea. Y estos son los quistes que a veces son necesidad quirúrgica para poder resolver el problema. Y aquí tienen las características, ¿no? El epitelio bronquial con epitelio cilíndrico, ratificado, cilíndrico ciliado. Aquí no figura el músculo ni tampoco el cartílago, por el tipo de fotografía que tengo. Y el otro detalle que creo que con esto terminamos esta parte es la enfermedad de la membrana hialina. Lo vamos a pasar rápidamente porque con seguridad lo van a tocar esto cuando hagan pediatría, porque es una de las complicaciones muy frecuentes en pediatría, con especial énfasis en los prematuros, tanto que es por eso que no es una malformación, ya está en otro título que es de enfermedad de membrana hialina, es prácticamente propia de los neonatos. Sin embargo, hay un cuadro muy similar que en los adultos, pero por otro tipo de complicación. Por eso existen muchas causas de dificultad respiratoria en el recién nacido, desde la sedación de la madre, en fin, si es que lógicamente la madre ha tenido oportunidad de tratarse. Pero puede estar asociado a traumatismo fetal durante el parto, a la aspiración del niño, del neonato, la sangre en el momento del pase del canal del parto, líquido amniótico de hipoxia intrauterina. Sin embargo, aquí está bien calificado, la causa más frecuente es el síndrome del distrés respiratorio del recién nacido o enfermedad de membrana hialina. Que se produce ¿por qué? Por deficiencia del surfactante y es atribuida a la inmadurez pulmonar. Se puede ver en algunos recién nacidos maduros como defecto hereditario por deficiencia en la proteína B del surfactante. Ese es un problema estructural ya de la proteína, no propiamente del pulmón. Y se han descrito otro tipo de alteraciones en la composición del surfactante. Usualmente
son en recién nacidos pretérmino. Cuanto más se acerca el feto o el niño a la maduración, a las 40 semanas, mejor dicho, la posibilidad de que haya enfermedad de membrana hialina es mucho menor cada vez, tanto que si lo hace una enfermedad de membrana hialina es probablemente no a alteración del surfactante, sino a otra etiología, como hemos visto, aspiración o algún caso que pueda tener aquí. En pocas horas de nacido la criatura, lógicamente se ve una cianosis evidente con problemas ya de audición o de crépitos que son audibles, y la imagen es una muy característica que los neonatólogos y los radiólogos conocen bien, con opacidad del vidrio esmerilado en las imágenes radiológicas. La etiopatogenia en estos casos, por eso les decía, inmadurez pulmonar. El 60% de recién nacidos de menos de 28 semanas, obviamente después, porque ya menos de 28 es muy, muy difícil la sobrevivencia, sin embargo puede haber, en fin, ¿no? Defecto fundamental en la deficiencia surfactante por la inmadurez que hemos dicho. Y el surfactante, como saben ustedes, es elaborado por las células epiteliales o los neumocitos tipo 2, y empieza esta su función justamente después de la semana 25 de la gestación. Estos son pulmones muy sólidos y se quieren muy compactos porque no se distienden con facilidad. Y cuando uno ve los pulmoncitos, es una exudación, es decir, un contenido, un líquido muy rico en proteínas y fibrina que está dentro de los espacios alveolares, que le dificulta o que le impiden que el alveolo se expanda. El papel de los glucocorticoides es especialmente importante como tratamiento, pero lógicamente hay que hacer el diagnóstico primero para poder hacer el enfoque. Cuando estos casos, mejor dicho, cuando hay prematuridad y los niños son atendidos en centros hospitalarios, la cuestión no es tan grave, siendo lógicamente necesariamente que recibir tratamiento. Pero imagínense cuando a veces los partos se dan en lugares distintos o diferentes o alejados, donde no hay el apoyo profesional, esto se hace muy difícil a veces, porque después pueden requerir también incubadoras o oxígeno, etc. Y este es el pulmón cuya característica principal es esta membrana, por eso se llama membrana hialina porque tiene ese aspecto que recubre o tapiza la parte interna de todos los alveolos, o de la mayoría de ellos. Es esta membrana, por eso se llama membrana hialina. En el adulto hay un cuadro similar, pero es en casos extremos de falla pulmonar severa, también hay un similar en esto, pero se queda como enfermedad de membrana hialina solo para los casos de los neonatos. Bien, con esto estamos dando término a lo que les debía para empezar lo que nos corresponde en la clase de ahora, y es esta, si mal no recuerdo. Empezamos, ¿qué pasó? Empezamos por lo que sería o lo que es la hipertensión pulmonar. Definiciones, mucho tiene que ver con la parte clínica, con valores que nosotros lógicamente desde el punto de patología no los valoramos, no los vemos, pero que el contexto de la parte clínica sí la deben evaluar ustedes o el médico que está a cargo de ello. La presión arterial dentro del pulmón es solo un octavo de la presión sistémica. Y en qué momento entonces se llama hipertensión pulmonar, podemos considerar ahí cuando la presión pulmonar media alcanza un cuarto de los niveles sistémicos, vale decir aproximadamente entre 25 y 30%, o perdón, milímetros de mercurio en estadio de reposo. Ustedes saben la presión arterial, con la presión pulmonar, etcétera, debe empezar a hacerse en reposo. No vale que cuando el paciente está agitado. La mayoría son secundarias a condiciones estructurales cardiopulmonares. Es decir, otra patología
que puede condicionar o puede complicarse con un problema de hipertensión pulmonar. Entre ellas está la neuropatía obstructiva crónica, embolia recurrente, ya hablamos algo del embolismo, colagenopatías, cortocircuito de izquierda a derecha, vasculitis, en fin. Como verán ustedes, de todas maneras tiene que haber prácticamente lesión pulmonar o tisular para que esto sea mucho más ostensible. La hipertensión pulmonar es una elevación en la presión arterial pulmonar, como hemos dicho, resultado de otras enfermedades, no propiamente del pulmón, sino también, porque puede sufrir la consecuencia del pulmón, pero la falla está en el corazón, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad del colágeno no necesariamente es una enfermedad pura del colágeno o propia del pulmón. ¿Se compromete el parénquima pulmonar? Claro que sí, pero no es una enfermedad propia pulmonar. Sin embargo, el pulmón puede también padecer las consecuencias de estas alteraciones. Por eso dice que el término de hipertensión arterial pulmonar primaria describe esta condición y se le denomina así porque no existe alguna otra causa que la orige. Entonces podemos diferenciar una hipertensión pulmonar secundaria y una primaria. Primaria cuando la causa está definitivamente en el pulmón y no hay otra causa que lo explique. Sin embargo, la hipertensión secundaria es más frecuente y coexiste con enfermedad o estímulo o una respuesta a otro tipo de patología de otra localización. Muchos de ellos pueden ser a veces problemas vasculares, de malformación vascular. Y la hipertensión primaria o idiopática se refiere a una disfunción o injuria endotelial sin causa conocida, pero que comprometa, hemos dicho, solo al pulmón. Dentro de las enfermedades puede ser una causa autoinmune, factores genéticos, y provoca una lesión, como quiera que sea una disfunción o injuria endotelial, lógicamente a nivel de la íntima y la media de los vasos, y cuanto más delgados esto va a ser más ostensible, o está la primera manifestación, por lo menos histológica. Y la secundaria, cuando la disfunción de las células endoteliales es producida por un proceso que inicia el desorden, es decir, causa extraña pulmonar. Las arteriolas, que van en un calibre entre 40 y 300 micras, como ustedes verán ahí, son las más afectadas con hipertrofia de la media y fibrosis de la íntima. Y esto es fácil entender, porque como son las más pequeñas, lógicamente haber hipertrofia de la capa media y de la fibrosis puede cerrar rápidamente la luz, que un vaso más grande lógicamente va a dar más espacio y no va a sufrir las consecuencias del tejido irrigado o tributario de ese vaso. Entre ellos está la arteriopatía pulmonar plexogénica, que la vamos a ver. Y esto es lo que se ve en supuestamente tengo la oportunidad de examinar un pulmón con hipertensión. Vemos estos vasos, arteriolas, que tienen muy parecida a lo que ocurre con una arteriosclerosis hiperplásica también, con muchas capas de células concéntricas y que disminuyen considerablemente el calibre del vaso, como ven aquí. Estos son los complejos plexiformes que estamos viendo y que a veces son numerosos, que dirías es una forma de comunicación anómalo, irregular entre el complejo vascular arterial y venoso. Las infecciones pulmonares, primero, o no porque, creo que yo por importancia tal vez, porque neumonía o bronconeumonía, problemas infecciosos de origen bacteriano o de causa bacteriana en los pulmones, quizás dentro de los más frecuentes en patología respiratoria, de todas las edades. Hay algunas que son un poquito más vulnerables de repente, los recién nacidos por cuestiones naturales de su defensa venida menos, porque todavía son inmaduros, o en el otro extremo de la vida, en los pacientes ya de la tercera o cuarta edad. Y no es raro que el diagnóstico inclusive de fallecimiento de un paciente X sea un diagnóstico de neumonía o de bronconeumonía. Vale decir entonces procesos infecciosos que tengan esta categoría, esta magnitud,
¿pueden producir hasta la muerte? Sí, señores. No es infrecuente poner o buscar esto aquí, y las estadísticas dicen también lo mismo. En sí, ¿qué cosa es una neumonía? Fácil de entender, es una infección del parénquima pulmonar. Responsables las bacterias que pueden entrar y colonizar y dañar el parénquima pulmonar, lógicamente. ¿Y qué va a dar? Clásicamente las bacterias o los gérmenes, especialmente si son piógenos, producen pus. Entonces, el esputo va a ser purulento. El contenido, si es que se puede examinar el pulmón, como es en los casos de necropsias, se puede ver con facilidad los exudados, y cuya característica principal es justamente la presencia de pus, y lo vamos a ver. Los mecanismos defensivos respiratorios del nasal traqueobronquial alveolar deben haber fallado del todo o sencillamente de ser un poco competentes, especialmente si son inmunodeprimidos. En la radiografía, que se la muestro esta porque la he copiado nada más del interés, porque obviamente nosotros no vemos estas placas, sencillamente se ven consolidaciones pulmonares, que pueden ser unas o dos o tres o múltiples, para diferenciar de algún caso de una neumonía que la vamos a ver ahora. Si tenemos la oportunidad de ver el pulmón, o mejor dicho, para hacer diagnóstico de neumonía desde el punto de vista histológico, ya no macroscópico, sino microscópico, yo debo encontrar esto. Debo encontrar el parénquima pulmonar, que aquí está representado y se nota bien por estos, como verán ustedes, estas son las paredes alveolares cuando está pasando la flecha. Pero el contenido de los espacios alveolares, como ustedes verán, está poblado de células que son polimorfos nucleares principalmente. También hay extravasación de eritrocitos, por lo tanto, eritrocitos, macrófagos, etc. Pero histológicamente, esta es la representación de la pus. Puede ser uno o dos o tres o varios focos neumónicos o bronconeumónicos, y de tal magnitud que puede inclusive necrosar el tejido y provocar, como les digo, cuadros aparatosos, incluyendo la muerte del paciente. Hay un cuadro que se llama la neumonía lobar. No lo hemos visto mucho en los últimos años, sin embargo, se cuenta. ¿Y por qué? Porque como ahora hay un arsenal terapéutico muy amplio en cuanto a antibióticos, y hay formas de hacer el diagnóstico un poco sofisticadas también. Sin embargo, lo hemos visto. Este es un caso que tuvimos en el hospital Loaiza, por ejemplo, una neumonía lobar que dice es una consolidación fibrino-supurativa de todo un glóbulo. Acá tienen un glóbulo en esta fotografía primera con fondo negro. La tienen ustedes. El de arriba es un glóbulo congestivo, así más o menos se ve después de fijar. Y el de abajo, más bien, como ustedes ven, es un triángulo, es un molde de yeso, si se quiere. Tan es así que cuando hacemos las prácticas con los chicos, especialmente, se confunde fácilmente con que esto tuviera el aspecto de hígado, por eso se llama hepatización. Tiene un aspecto bien característico desde el punto de vista macroscópico y microscópico también, y está relacionado con algún tipo de gérmenes, que no son los más comunes, pero de todas maneras se los dejamos ahí. Y una neumonía lipoidea que está relacionada a veces con ingesta de algún medicamento o alguna sustancia que tenga la posibilidad de entrar, quedarse, no metabolizarse en el parénquima pulmonar cuando sea absorbida y provocar una reacción de tipo bacteriano. No bacteriana, perdón, neumónica. Per se, la propia neumonía bacteriana, ya, dentro de sus procesos, lo mejor que le puede ocurrir al paciente es que se resuelva, ¿no?, con apoyo del especialista, con tratamiento, en fin. Pero una de las complicaciones que pudiera padecer el pobre paciente es que se abscede, es decir, ese tejido neumónico infectado con gérmenes piógenos
En vez de tener las paredes indemnes y estar la pus o el pus dentro de los espacios alveolares o dentro de los espacios bronquiales, se necrosan estos y se forma una nueva cavidad y se llena de pus. Es un absceso. En otros casos, la afectación es un poco periférica, compromete la pleura y puede haber tranquilamente en el pie, es decir, presencia de pus en los espacios pleurales. La otra posibilidad es que se organice, dependiendo de la magnitud de la lesión también. Y la otra, como es gérmenes o como son gérmenes, y hablamos de infección, puede diseminarse lógicamente e ir a otros componentes del organismo. Y aquí no es nada difícil verlo. Aquí hay una zona, hasta abscedada si se quiere, y pus. Esto no es infrecuente porque además, claro, cuando uno habla de neumonía bacteriana diríase que estamos hablando de solo compromiso pulmonar. Pero cuando los pacientes son por otra causa, cualquiera esta sea neoplásica, debilitante, metabólica, en fin, se complica, está, diríase, lloviendo sobre mojado. Entonces, el paciente, aparte del problema de base que tiene, puede tener una neumonía, claro que sí, y ser responsable inclusive de la muerte de una neumonía y no la causa de fondo. Uno lo examina y encuentra prácticamente la mayoría, para no hablar en absoluto de todos los casos de autopsia que hacemos, encontramos a lo que sea 1 o 2 focos neumónicos pequeñitos, y otros, sí, de tal magnitud. Un paciente diabético, por ejemplo, de repente se complica con una infección, le da una neumonía y se muere el paciente. La causa básica final de muerte es una bronconeumonía, ¿no? Un paciente que tiene una neoplasia o que lo operaron por ahí y se complica de alguna manera, hace una neumonía y puede costarle la vida al paciente también. Esto sería un absceso. Miren ustedes, el parénquima pulmonar aquí todavía se puede reconocer. ¿Por qué? Porque no está ocupado por la pus. En este foco, aquí en la fotografía, diría hacia la izquierda o derecha, ¿no? Este conglomerado, esta zona azulada o violácea, si se quiere, acá. Si nosotros le enfocamos mayor aumento acá, no hay ya los espacios alveolares bien delimitados. Es una neocavidad, el tejido se ha necrosado y se ha llenado de pus. Ese es un absceso. Podemos ver las colonias de gérmenes ahí, las vemos con cierta facilidad. No las podemos identificar porque tampoco es competencia de nosotros, pero sí le podemos consignar colonias de gérmenes, de cocos, en fin, lo que puede hacer. Y ustedes saben que para eso la identificación o tipificación se vale el laboratorio, lógicamente. La neumonía típica primaria, ese es otro problema. Si ustedes han hecho respiratorio, ya seguramente lo han visto esto en semiología o inclusive en los que ya han estado haciendo la parte clínica. Es una enfermedad respiratoria febril, no tiene que ver con la neumonía bacteriana anterior, y es de más difícil interpretación y de más difícil diagnóstico inclusive. Se caracteriza por cambios inflamatorios en parche a nivel pulmonar, y es bilateral, derecha e izquierda, mientras que en los casos de la bacteriana puede ser bilateral, por supuesto que sí. Comprometer todos los lóbulos pulmonares, claro que sí. Comprometer un solo lóbulo o parte de un lóbulo, también es cierto que pudiera haber aquí. En este caso es un poquito más difuso y por eso se llama confinados al septo alveolar y al intersticio. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos del intersticio? A diferencia del caso de la neumonía bacteriana que acabamos de presentar, el infiltrado en este caso de neumonía típica no lo buscamos en los alveolos. Pudiera que lo tenga y que tenga en ese caso los dos problemas, tanto el intersticial como una bacteriana sobreagregada, es cierto. Pero si hablamos de puramente neumonía típica primaria, el compromiso principalmente lo ubicamos o lo buscamos en el intersticio. Casi siempre pregunta de examen. Una neumonitis intersticial, las causas: Mycoplasma pneumoniae, los virus están por ahí también dando vueltas, y el infiltrado,
a diferencia del otro que hemos señalado también, insistiendo tanto, de que el proceso inflamatorio agudo, bacteriano, se caracteriza por la presencia de polinucleares en los casos de neumonía típica primaria o intersticial. El infiltrado es mononuclear clásicamente e inclusive en los casos de los virus también. Es una diferencia tanto de la parte clínica, morfológica, etiopatogénica, también desde el punto de vista histológico. En los casos anteriores a veces es tan difícil que eventualmente puede llegar o puede necesitarse hasta una biopsia pulmonar a veces. En los casos de la neumonía bacteriana es mucho más fácil porque se ve en esputo todo. ¿Por qué? Porque está en el espacio aéreo. Como el otro infiltrado, el intersticial, está dentro del interior del parénquima, es difícil, o el estudio, por ejemplo, de secreciones no es contributorio porque no está ahí, está en el intersticio. Eventualmente tendría que hacerse una biopsia pulmonar y hacer el examen adecuado. La otra patología que no la podemos dejar de pasar por nuevo porque creo yo que no debe haber, no puede graduarse ningún médico o un interno o un graduando de medicina en el Perú que no sepa tuberculosis, y de pulmón como de tubo digestivo y de toda parte, porque tuberculosis la van a ver en todas las especialidades, cualquiera sea esta que ustedes decidan practicar después. Y además porque es muy frecuente en nuestro país, y les digo con absoluta certeza, la tuberculosis todavía mata, y mata en nuestro Perú, en nuestro Lima, en los hospitales grandes como el Oasis o el Mayo. Sí, señores, todavía mata. Uno puede decir que este paciente se murió por tuberculosis. Y es un dato importante, no solamente respiratoria. Respiratoria es trascendente, ¿por qué? Porque en primer lugar, todas las tuberculosis, salvo rarísimas excepciones, entran por la vía respiratoria. Esto es muy breve nada más, porque ustedes ya saben, enfermedad por el bacilo de Koch afecta preferentemente el pulmón. Las poblaciones urbanas son las más afectadas. En nuestro medio no es raro que el Callao y Lima estén entre las principales poblaciones comprometidas por la tuberculosis. Los factores predisponentes, justamente por lo que estábamos señalando, el hacinamiento, mala higiene, mala nutrición, exceso de trabajo, estados debilitantes como cualquiera de las que ustedes están viendo ahí. En el pulmón, hablando de tuberculosis pulmonar, el pulmón es la localización usual de la infección primaria. Por eso decía, excepcionalmente es extrapulmonar. Antes se postulaba y se demostraba, si se quiere, algunos casos de tuberculosis digestiva especialmente, o de cutánea, por contacto con animales que tenían tuberculosis, especialmente el Mycobacterium bovis, y por la costumbre que había la gente de tomar directamente de la leche de la recién extraída de las vacas, sin el procesamiento y sin hervirlas, en fin, y vacas que podrían estar enfermas. Ahora ya con esas cuestiones salvadas es muy difícil que no sea una tuberculosis que haya ingresado por la vía respiratoria. En la vía respiratoria, lo primero que se produce es una lesión subpleural parenquimal que la mayoría, por no decir la gran mayoría de los casos, pasa desapercibido. Por eso es que si hacemos una encuesta, o les ha ocurrido a ustedes cuando han hecho la lectura de los BK en muchos pacientes en sus prácticas, o en ustedes mismos cuando hagan el examen, les salga positivo, que no dice que son enfermos, que están con tuberculosis, sino que han tenido contacto con el BK. Pasa como un resfrío, como una lesión que no presta mayor atención y se resuelve. Por fortuna es la gran mayoría de los casos. En otro momento puede quedar una cuestión silente por ahí, quiescente, algunos Mycobacterium que después se pueden disparar, o son captados por el sistema linfático, viajan a través de la circulación linfática y colonizan los ganglios iliares,
lógicamente ipsilaterales, y también producen una lesión con necrosis gaseosa y granulomatosa en esa zona. Cuando es solamente la lesión pulmonar, se conoce como el foco de Gaume, y cuando tiene la lesión pulmonar y el complejo y el ganglio, se conoce como complejo de Gaume. Los radiólogos, algunos de ellos, lógicamente los más viejos, porque veían mucho más tuberculosis que ahora, se reconoce muy bien, y hay que saber interpretar y ver si es una lesión activa o es una lesión residual o cicatricial en estos casos. Dice la importancia de los factores que hemos señalado: hacinamiento, mala higiene, desnutrición, etc. No, son factores de desarrollo de tuberculosis que por sí solos explican el descenso en otros países, no en el nuestro todavía, porque hay mucha desigualdad, mucha pobreza, pobreza extrema, en fin, que los países de Europa y Norteamérica, solamente contemplando estos casos, sin ser los únicos obviamente, no se ha resuelto, pero por lo menos la incidencia de tuberculosis en ellos es mucho menor que nosotros. Por lo tanto, todos estos condicionantes, más la infección por el BK, es lo que todavía nos tiene muy preocupados, a pesar de las políticas de salud que constantemente emprende ya hace varios lustros el Ministerio de Salud. El advenimiento, lógicamente, la terapia con antibióticos ha mejorado, nadie lo va a dudar, ¿no? Ahora ustedes, no sé si en su práctica van al Hospital Hipólito Unanue, pero hace algunos años, no tanto, quizá unos 30 años o 35 años, era un hospital exclusivo para enfermedades respiratorias y casi exclusivo para tuberculosis, no solamente pulmonar, sino de otro tipo. Ahora ya ustedes ven los pacientes tuberculosos, como hay mucho o un arsenal terapéutico bueno, que a pesar de ello todavía no se puede combatir. Sin embargo, las salas de hospitalización de cualquier hospital están conviviendo ahí pacientes con diferentes diagnósticos, entre ellos la tuberculosis, y ya no hay que llegar al extremo de aislarlos como ocurría antes. Ahora sí, al que se le aísla generalmente que es el multidrogo resistente. Los chicos que están en el hospital Loaiza o que han pasado por el hospital Loaiza verán que en el fondo, en el pabellón 8, hay un edificio de 3 o 4 pisos que está vecino al Instituto de Patología de San Marcos. Ahí creo en el tercer y cuarto piso están confinados los pacientes multidrogo resistentes, que es un búnker porque no entra cualquier persona, no los visitan lógicamente. El personal que trabaja ahí está muy protegido, justamente por eso, para aislar los casos que tienen esta magnitud. Después los otros, nadie sabe con quién está. De repente alguno de ustedes tiene a su costado un paciente con tuberculosis, o cuando viajamos en los micros, ¿no? Cuando estamos en cualquier restaurante, y todo, porque ya no hay ese aislamiento. Por eso acá dice que la disminución de la mortalidad por la tuberculosis no quiere decir en nuestro medio, quiere decir que el problema está en vía de solución. También deben conocer el cifra de morbilidad que revela su prevalencia, y eso lo ven en cualquier estadística del Ministerio de Salud actualmente. Que estamos mejor que hace 40, 50 años, indudablemente que sí. Que no estamos en los estándares que deberíamos estar, también es cierto. Y que es una preocupación que necesariamente necesita el apoyo de la política de salud del Estado, también es cierto. Y que los pacientes, la gente se muera de tuberculosis en este momento en el Perú, también es cierto. Una enfermedad crónica, debilitante, contagiosa, pues como la tuberculosis, este aspecto resulta de mucha importancia, ya que el sujeto enfermo, más aún imagínense ustedes que sea el jefe de familia, representa pues un problema para la sociedad y especialmente para su familia, porque aparte que no produce, consume también. Sin embargo, a pesar que el tratamiento es gratuito, porque ahora el paciente que se diagnostica tuberculosis tiene el derecho y lo asiste el Estado en todo su tratamiento hasta el final, sin embargo las políticas, por una serie de factores que sería interesante que ustedes la lean, no dan los resultados que se esperaría todavía. Factor cultural, socioeconómico, en fin, una serie de problemas que hay
Y anécdotas que no dejan, de gente que tenía tuberculosis, le daban su receta, se iba a la farmacia y lo compraba o lo pedía otras cosas en vez de eso. O le daban su ración de alimentos, se iba a la casa y lo compartía con todos. Por eso en algunos casos la política era: venga acá, usted toma su leche, come aquí, pero aquí, no en su casa, porque la finalidad era curar al paciente. El otro factor que ustedes lo deben manejar mucho mejor que yo, lógicamente, es la resistencia a los antibióticos. Por razones de la especialidad, nosotros no manejamos antibióticos, pero hay resistencia no solamente a uno, sino a veces a varios medicamentos, y eso complica un poco la historia natural de la enfermedad. Y en los últimos años, la aparición del SIDA, bueno, pues ha venido a cambiar completamente los mapas epidemiológicos, también en nuestro Perú. La patogenia es un típico caso de una hipersensibilidad tipo 4, lo hemos hecho, lo han dicho varias veces seguramente cuando han hecho hipersensibilidad del año pasado. El cuadro histopatológico típico es el granuloma caseificante. Aún en casos extremos se forma un granuloma. Si no se pone el granuloma, mejor dicho, si no se identifica el granuloma en el tejido que uno está evaluando, es muy difícil. Hay que pensarlo más de una vez de proponer diagnóstico de tuberculosis. Salvo que a pesar que no hay el granuloma, le hago una coloración de PK y el PK. Bueno, ahí ya estoy encontrando el agente etiológico. Pero desde el punto de vista histopatológico, histológico, si no tengo granuloma, no puedo proponer diagnóstico de tuberculosis. La tuberculosis pulmonar secundaria o de reactivación ocurre en un porcentaje menor, de todos modos alto, comparando con otras latitudes, entre un 5 a 10% de los pacientes que han tenido infecciones primarias. Y la gran mayoría de las tuberculosis, por no decir todas las tuberculosis de los pacientes adultos, son secundarias, no son primarias. La primaria se ve característicamente en los primeros meses o en los infantes. Los que van a hacer pediatría van a ver esto con cierta frecuencia en el hospital del niño, cualquier hospital un centro de hospitalización de neonatos de pediatría. Y ahí sí puede haber una tuberculosis primaria evolutiva, que es diferente a la tuberculosis secundaria. Por eso la tuberculosis secundaria o de reinfección ya no se localiza en cualquier parte, sino más bien va hacia los ápices, los pulmones, y puede tener algunas formas. Diríase que hay infinidad de formas de tuberculosis que pueden presentarse. Hablamos solo de pulmón, cuando nos toque probablemente hacer de digestivo, de repente haremos también tuberculosis digestiva. La tuberculosis fibrocaseosa o cavitaria, que significa que hay un hueco, por eso se llama cavitaria, y que hay una fibrosis. Es la más clásica, que usted ve en la radiografía, este hueco y se le está picado, ahí ha habido o hay una tuberculosis. La tuberculosis miliar, que es una forma muy severa de diseminación vía linfohematógena, una bronconeumonía tuberculosa, que significa que el contenido o la parte necrótica que se produce en el pulmón por la tuberculosis se vierte o sale a través de los bronquios y va contaminando todo el recorrido de ese bronquio. Una tuberculosis, lógicamente, en las vías aéreas, endobronquial, endotraqueal, inclusive laringea, etc. Esto que está en vuestro texto también lo va a ver, examínenlo bien, para la ruta que tiene la tuberculosis primaria y de evolución. Y estos son algunos casitos que tenemos de ejemplo nosotros característicamente. El foco de Gaume, subpleural, acá lo tiene. La mayoría de las veces en la parte inferior del lóbulo superior o en la parte superior del lóbulo inferior. En esta zona se encuentra. Este es un ejemplo muy típico que ya no lo vemos mucho porque no hacemos mucha autopsia tampoco. Entonces hacemos el corte de esta zona y vemos esto. Este es el foco primario de Gaume, con una pleuritis que ha producido acá adherencia, pero es subpleural y es periférico. Este es el foco primario. Si además se encuentra que el foco primario subpleural
tiene sus ganglios satélites o ganglios ipsilaterales de drenaje normales, con compromiso, tuberculosis es el complejo de Gom, que también se ve en las imágenes radiológicas y que los radiólogos conocen muy bien. Pero hemos dicho que la tuberculosis secundaria o cavitaria principalmente es apical, acá la tienen arriba. Una caverna con un contenido blanquecino, grumoso, verá usted. Este palito inclusive es un palito de fósforo que le hemos puesto para que no colapse la cavidad, para poder tomar la fotografía. Esa es una tuberculosis cavitaria, que no excluye que tenga otro tipo, como es esta siembra, todos estos puntitos que lo van a ver, o yo los han visto seguramente en su computadora, es una tuberculosis miliar. Aquí este sería un complejo primario, por ejemplo, un foco primario, que es subpleural, periférico y que tiene además este compromiso. Entonces, un solo paciente, en un solo pulmón, en un solo lóbulo, se puede encontrar diferentes formas o tipos de tuberculosis, sí. Y si tienen ustedes los pulmones en esta fotografía, no es porque al paciente lo operaron, son pacientes de, todas las fotos estas son de necropsia. Este es un tipo nodular, por ejemplo, acá, como verán ustedes, no hay cavidad, una condensación marcada, pero también hay otro foco un poco más abajo. Este caso llegó con el diagnóstico de un tumor pulmonar bilateral, porque tenía ese aspecto, no tenía cavidad. Y le encontramos tuberculosis hasta en trompa uterina, en endometrio y en todas partes. Tuberculosis cavitaria sinonodosa. Miren que en la parte apical hay una consolidación también, lógicamente, pero en esta parte del tercio medio de este pulmón y en el inferior, como se nota claramente aquí, todas estas zonas blanquecinas que están viendo ustedes acá, además de las cavidades, son por tuberculosis. Esta es del A434, significa autopsia del año 4, hace 13 años nomás, no es mucho, con una lesión de esta magnitud, una paciente de Breña, de unos 26 años, creo que era la pobre mujer. No sé si más o menos comprometido estaba el otro pulmón. Y otra imagen que tenemos, por eso es otro caso de otra autopsia anterior que hemos hecho. Miren, este es 3 lóbulos, 2 lóbulos, o sea, los 2 pulmones aquí de un adulto. Todos estos puntitos que en promedio pueden medir 1, 2, hasta 3 milímetros de repente, que están viendo desde ahí, todos son focos granulomatosos para hacer el diagnóstico inequívoco que tiene una tuberculosis miliar, que es un estado de extrema gravedad muy agudo, que pocas veces salva, porque si tenemos tuberculosis miliar, si está confinado solamente a un lóbulo pulmonar, podemos hacerlo responsable. Bueno, sí, en ese lóbulo, pero si estamos en ambos pulmones, lo más probable es que sea una tuberculosis sistémica. Y esta imagen de tuberculosis miliar la tenemos en el hígado, en el riñón, en el cerebro, en el vaso, en el peritoneo, etc. Para que tengan una idea de la gravedad que es o pensar o sospechar en un caso de tuberculosis miliar. Acá tienen uno que está comprometido el vaso, el riñón, la superficie peritoneal en el intestino. A veces hace una caverna, puede complicarse con una tuberculosis pleural, claro que sí. Miren, esta zona un poquito más oscura, si quiere, donde está pasando la flecha, así debería ser la superficie de la pleura. Sin embargo, está cubierto prácticamente todo el pulmón por esta coraza que ustedes están viendo acá, que era material gaseoso, un empiema tuberculoso. Para hacer el diagnóstico ya lo hemos dicho, granulomas, caseificantes, con todos los componentes citológicos que ustedes ya conocen, no los vamos a repetir, tuberculosis miliar en pulmón y otras partes. Si tenemos la fortuna de, en el caso que estamos estudiando, en biopsia, en pleura, en piel, de donde sea, para el caso de nosotros, en pulmón o en ganglio, y le hacemos la coloración para el que sale positivo, el caso está resuelto.
Pero aún así, teniendo la lesión histológica que hemos dicho, y le hacemos o investigamos BK con la coloración indicada y nos sale negativo, no deja de ser tuberculosis. El gobierno, el ministerio, en fin, los encargados no obligan a que tenga el BK positivo para ser diagnosticado de tuberculosis y darle tratamiento. Este paciente basta con que digamos que tiene una lesión granulomatosa con necrosis caseosa y con células gigantes, etc., y el paciente es tributario mejor dicho, se hace el diagnóstico clínico de tuberculosis. Los hongos en los pulmones, hay algunos que son primos hermanos de la tuberculosis también, que simulan y que a veces dan un poquito de dolor de cabeza desde el punto de vista clínico también, pero cuando se hace la biopsia a veces esto se soluciona. Por eso dice aquí los pulmones son órganos más frecuentes afectados por los hongos oportunistas. Nuevamente, ¿por qué? Porque tenemos el contacto con la vía, a través de la vía aérea, lógicamente con el exterior, ¿no? No hay muchos mecanismos de defensa excepto las vías aéreas superiores. Constituyen además la puerta de entrada muchos patógenos sistémicos después. Los oportunistas, cándida, criptococcus, aspergillus, orden mucorales, etc. Y si ustedes ven, algunos de ellos son saprofitos, inclusive de algunas cavidades. Aquí sí no hay ningún patrón histológico o macroscópico definido. Sencillamente se encuentran focos, como si ustedes lo ven aquí, neumónicos al parecer. Es difícil proponer, salvo que no sea un aspergiloma, por ejemplo, proponer que esto sea una micosis si es que uno no hace el estudio microscópico. Hay algunos patógenos verdaderos como el histoplasma, además de un dolor de cabeza, no solamente en pulmón, sino también de otra ubicación que hemos visto, histoplasmosis en tubo digestivo, en lesiones pseudotumorales de intestino, en piel también hay mucho problema a veces de diagnóstico diferencial. En las vías de acceso hemos dicho aérea y hematógena las principales. Algunos de ellos son fáciles de diagnosticar porque aquí en la pared del vaso, por ejemplo, y dentro del vaso vemos este conglomerado, población de hifas de elementos micóticos. ¿Podríamos acercar un diagnóstico? Tal vez. Y si no, de elementos micóticos compatibles con tal. ¿Por qué? Porque si hay la oportunidad de hacerle un cultivo o la identificación micológica de otro tipo, sería lo prudente y lo académico. ¿Sí? Aquí son hongos, no te puedo decir exactamente cuál de ellos es, salvo que sea muy evidente o sea muy fácil, como por ejemplo la cándida, el histoplasma o el aspergillus, en fin. Si no, lo dejamos ahí. Por eso acá dice el diagnóstico requiere métodos inmunológicos, micológicos sería, o microbiología también, y anatomía patológica, si todos coinciden en buena hora. Clínicamente pueden ser agudas, subagudas, crónicas o aparentemente crónicas. Acá, por ejemplo, ustedes me dirán, bueno, ¿qué veo acá? Yo veo una sustancia rosada. Miren ustedes aquí, el epitelio respiratorio se nota claramente, pero esto es para el plan de decomposición, porque aquí hay un contenido, eso es lo que vamos a evaluar después. Lógicamente este es el menor aumento. Cuando tenemos la posibilidad de hacer el estudio y vemos estas zonas, que pueden ser en diferentes focos, a veces dentro del parénquima propiamente también podemos identificar a los hongos y los consignamos como tales. Aquí dice, los estudios anatomopatológicos, que es lo que nos compete lógicamente desde el punto de vista del curso de nosotros y de la especialidad, permiten hacer un diagnóstico etiológico en muestras de tejido o en muestras citológicas. Un esputo se puede identificar, que puede corresponderse o debe corresponderse con un estudio que se haga en laboratorio, obviamente mucho mejor. En la hematoxilina y eosina a veces es relativamente sencillo verlos, pero otras veces necesitamos el concurso de alguna coloración especial o histoquímica, que son las que les mostramos al detalle.
La inmunofluorescencia en algunos casos no es tan usada, pero de todas maneras es necesario hacerlo. Una pregunta es hasta las 16:15, creo, ¿verdad? Perdón, hasta las 18:15, ¿o no? De 4:45 a 6:15, creo que es. Sí, ya. Bueno, otras veces en el tejido se pueden ver con facilidad, como decíamos. Si uno la puede reconocer o puede proponer el diagnóstico por la morfología, lo puede hacer. Y obviamente solicita el concurso de laboratorio. Estos hongos, por ejemplo, ¿algo les recuerdan? Son muy característicos también. Miren, tienen una cutícula, una capa, si se quiere, con un núcleo central. Estos son criptococos. No hay mayor dificultad para identificarlos porque tienen su morfología típica. La candidiasis no es infrecuente, por aquí dice infección primaria, secundaria, capaz de comprometer el tejido del organismo, no solamente de tubo, perdón, de aparato respiratorio, también de otras localizaciones. Dice, aunque la candidiasis es la micosis oportunista más frecuente en el hombre, los pulmones no son el órgano más afectado. ¿Cuál es el órgano más afectado? En el caso del hombre como género, el conducto vaginal femenino. Hay mucha candidiasis vaginal en lo que veo. Cavidad oral también es otra, pero muchos de ellos están inclusive como saprofitos. Pueden en algún momento, por baja defensa, en algún momento entrar al organismo y sembrarse y tener una candidiasis sistémica, también lo hemos visto inclusive en autopsias. Acá dice, la infección pulmonar puede ser en ocasiones primaria de origen endobronquial, pero más frecuentemente se ve en diseminación hematógena a partir de un foco extrapulmonar. La criptococosis, que era uno de los ejemplos que le mostraba, infección pulmonar diseminada o meningoencefálica. Esto casi siempre, en la cándida no tanto, y en la aspergilosis tampoco, pero esto criptococo casi siempre asociada a cuadros de inmunodepresión y de severos, tanto del tipo de VIH como de otro tipo, pacientes diabéticos, por ejemplo, pacientes que reciben inmunosupresión por otra causa, como enfermedades del colágeno que hemos visto algunas veces, y de necesidad mortal, ¿no? Los criptococos primariamente pulmonares se diseminan por vía hematógena. En la histología, donde se encuentra, porque puede haber en la piel, en el tubo digestivo, en secreciones, en fin. Y más si ya tenemos la oportunidad de ver, lógicamente, una necropsia, examinar todos los órganos, y son muy característicos, como hemos señalado en la fotografía. Y aquí se vuelve a ver otro tipo de criptococos. Por eso, por la forma, nosotros podemos sacar el germen. Otras veces hay que buscarlos, como verán, en algunos casos hace una zona necrótica y los hongos están sembrados ahí. En otros son de difícil digestión o se vuelven intracelulares y hay que buscarlos en las lesiones granulomatosas que a veces forman. Como es una enfermedad crónica y los gérmenes no son fáciles de digerir o de metabolizar en el organismo, se relacionan o provocan muchos de ellos lesiones granulomatosas. Por lo tanto, en algún momento tenemos que hacer el diagnóstico diferencial o sospechar también de tuberculosis. Un detalle, diríase, relativamente sencillo que hay que tener en cuenta, especialmente nosotros los patólogos, es si hay necrosis caseosa o no. Si no hay necrosis caseosa, es difícil, no imposible, pero difícil que sea tuberculosis. Y hay granuloma, hay que consignarlo, y hay que buscarle otro tipo de germen de repente. Y muchas veces los encontramos. Aquí tienen, por ejemplo, una criptococosis. Dentro de la célula gigante, esta es una célula gigante, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Dentro de ellas están los criptococos. La aspergilosis. Los que son de Loaiza, esto ya puede exonerarse, que hemos visto aspergilosis hasta por gusto la semana pasada.
pero constituye una amplia variedad de enfermedades que incluyen alergia, colonización. ¿Y por qué hacer esto? Porque el Aspergillus es saprofito y puede estar en muchas cavidades normales, cavidad oral hay. Más aún si es que hay la poca higiene o hay piezas dentarias cariadas, hay tejido necrótico, por ahí lo podemos encontrar. Una forma de aspergilosis pulmonar es la pulmonar no invasiva. El hongo coloniza conductos normales o cavidades patológicas, que es lo más frecuente, por ejemplo, una cavidad de una tuberculosis, que inclusive se puede haber curado la tuberculosis, pero queda la cavidad. Como tiene contacto, tiene conexión con la vía aérea, entra por ahí fácilmente el hongo y coloniza. Como tiene una cavidad, no lo puede expectorar, no sale fácilmente y se queda ahí. Y forma lo que se conoce pues como un aspergiloma. Pero hay otra forma que por algún motivo, especialmente cuando hay baja de defensas o el germen se vuelve muy agresivo, dice la aspergilosis pulmonar invasiva. Pueden observarse diversos cuadros patológicos. La infiltración, la penetración que hace el hongo hacia el parénquima pulmonar puede también llegar lógicamente a los vasos sanguíneos y provocar una diseminación hematógena. Les contaba a los chicos de Loaiza, nosotros hemos visto un caso, la más, dirías, espectacular que he visto, un aspergiloma de una mujer de 27, 28 años que había sido neumonectomizada y que además tenía una caverna todavía. El hongo perfora, diría, o atraviesa toda la pared del pulmón, la pleura, el pericardio, el miocardio, y llega y hace porque se veía el trombo ahí en la aurícula izquierda, y de ahí se sembró y hizo una aspergilosis diseminada. Lógicamente de necesidad mortal. La morfología en los casos de los aspergillus son hifas, como ustedes ven ahí, de 7 a 8 micras de diámetro, un crecimiento dicotómico, un ángulo de 40. Cuando uno ve y tiene una hifa más o menos bien definida, busca las ramificaciones que puede, inclusive alguien quiere medirla por ahí, unos 45 grados, por ahí más o menos, porque hay otros que no tienen esa forma. Y además la imagen es muy característica sería, ¿no? En cuanto a la aspergilosis, o al aspergiloma, mejor dicho. Este es un caso que lo que le presenté a los chicos el sábado, el viernes, creo que ha sido el jueves, en el Loaiza, que este es un aspergiloma, por ejemplo, que además este pobre hombre tenía tuberculosis activa. Si le hacen el estudio de BK y salía positivo, 3 o 4, no tiene tuberculosis. Tiene la zona ahí cavitaria, sangraba, se pensaba que era una cavidad y que sangraba lógicamente por los famosos aneurismas de Rasmussen que produce la tuberculosis. Pero lo que tenía, aparte de eso, era la aspergilosis. Recibió tratamiento de antituberculoso como 10, 12 días, el paciente sangraba y se muere el paciente por una hemorragia digestiva, una hemorragia pulmonar. Fotografía de aspergilosis. Otro es la cigomicosis, una infección oportunista también, generalmente aguda, de rápida evolución, por varios tipos de especies de esto de orden mucorales. Puede ser localizada también en el pulmón o diseminada. La localización más frecuente en la zona craneal con compromiso preferente rinocerebral, por ahí entra por la vía respiratoria y puede irse hacia arriba. Pero hemos visto de otro tipo de localización y ojos también que salen en el globo ocular, en fin, en piel. Pero para hablar del caso de nosotros, y como otro tipo de micosis también se asocia en algunos casos por enfermedades o estadios debilitantes como puede ser la tuberculosis, la diabetes, tratamiento por otra cosa, el alcoholismo, tratamiento por neoplasias, en fin. Primaria localizada en el pulmón, inicialmente por el febro bronquio principal, invade la estructura del hilo, arteria pulmonar, hace trombosis micótica como algunos de los focos que presentábamos.
¿no? Aquí dice la sinumicosis pulmonar secundaria, generalmente por diseminación hematógena a partir de un foco craneal, se caracteriza por infartos dubulares múltiples, bilaterales, etc. Ya pueden imaginarse la gravedad que tiene, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de afecciones pulmonares micóticas secundarias a una afección probablemente craneal o nasal. La morfología, nuevamente, la podemos ver cuando hay buen material. Histológicamente uno puede proponer el diagnóstico. Cuando no podemos hacer eso, lógicamente lo vemos, pedimos una coloración para cualquier tipo de coloración que pueda teñir polisacáridos, como son las paredes de los hongos, y la vemos con cierta facilidad. La hidatidosis pulmonar o enfermedad hidatídica, que ustedes la han visto no solamente en el pulmón, sino en otras localizaciones, pueden ser múltiples, nunca es tan exagerada como en este caso, porque este es el caso de una hidatidosis peritoneal, por ejemplo. Generalmente son 1 o 2 en el contexto de la enfermedad. Ya se sabe que es una forma quística o larvaria de un parásito que no es humano, sino es del perro, pero por cuestiones de higiene, fundamentalmente, malas eliminación de excretas, en fin, las mascotas que a veces las tenemos por ahí, pero no nos preocupamos mucho en su salud. Y bueno, porque hay quistes hidatídicos hasta en las mejores familias, si es que se quiere. No la forma larvaria del Echinococcus, hemos dicho, cuyo eje principal es en nuestro medio son los perritos. Ahí tienen el Echinococcus. Nunca he visto otro que no sea Echinococcus granuloso, sin embargo la lista puede estar por ahí. Dicen que varía un poco en la localización, algunos medios, pero nosotros particularmente no lo hemos visto. Como vemos solamente el quiste, que es muy similar en todo, si se quiere hacer una tipificación taxonómica, podría hacerse, pero en todo caso con el gusano. ¿Cómo la adquiere el hombre? Es por contacto con ellos, o porque come o ingiere de repente carne que no está bien cocida. Por eso aquí los hospederos definitivos son el perro doméstico, algunos cánidos silvestres, y los intermediarios son herbívoros, entre ellos pueden ser los ovinos, caprinos, que están comiendo la hierba, y en la hierba está, o en el alimento están contaminados por los huevos, o por los quistes, por los huevos de esta tenia. La tenia, como sabemos, es del perro, de entre 3 y 6 milímetros, no es muy grande tampoco. Tiene los proglótides y los huevos que están, en fin, expectorados. Aquí tiene una fotografía en el caso de una extracción de la membrana hidatídica. Bueno, seguimos. En este caso el hombre dice un hospedero intermediario, accidental, lógicamente, por lo que ya hemos señalado, y ustedes lo deben conocer muy bien también. Lo que quería decirles es de que para nosotros hacer el diagnóstico desde el punto de vista histológico, el diagnóstico de hidatidosis no es nada difícil. La membrana hidatídica es muy característica, que no se parece a ninguna otra estructura que hayamos visto en patología. Todavía tenemos se repitió esto. Para ver esto, aquí es la membrana anista. Esto es parte del parásito, lo que estamos viendo acá. Porque la otra cápsula periférica es la que la hace el humano como defensa. Aquí le falta la capa prolígero-germinativa, que es la interna, donde están los escólex o los pseudo o los nuevos quistes hijos que pudieran ver, y con esto se hace el diagnóstico de hidatidosis sin ningún problema. Si tuvieran la oportunidad de examinar el parénquima pulmonar periférico, de repente se puede ver mucha infiltración eosinofílica relacionada con la parasitosis. Los tumores pulmonares, de lejos el carcinoma broncogénico es el más frecuente, y si ustedes proponen, en caso de una sospecha de un tumor en el pulmón, carcinoma broncogénico, están en quizá más del 80% de la certeza. Lo que no le puede decir qué tipo es, pero es broncogénico.
Pero antes de eso, si son múltiples, primera posibilidad que sea metastásico. Pero como vamos a hablar de tumor de carcinoma broncogénico, vamos a hablar solamente de ello. Por eso aquí dice la malignidad visceral más frecuente en hombres en países industrializados, no en el nuestro. Es importante, pero lógicamente nosotros tenemos otros antes que estómago, próstata, tubo digestivo, algunos linfomas, etc. En el caso de la mujer, mama y cuello, en fin. Pero corresponde, dice, a más del 7% de la muerte por cáncer en ambos sexos. Y la incidencia va incrementando, se dice, en el caso del sexo femenino. Acá está, ya no son entonces 80, 85, 90, 95 de los tumores pulmonares son carcinomas broncogénicos. 5% son carcinoides, otro tipo menor de origen mesenquimal. ¿Y qué cosa quiere decir broncogénicos? Que el origen está en el epitelio de los bronquios o bronquiolar. Tiene algunas formas, de acuerdo nazca en uno u otro, se diferencian. El tabaquismo, ya no cabe ninguna duda, ya lo hemos señalado ellos, que tenga la posibilidad de incidir sobre esta patología. La polución industrial, los factores genéticos que cada vez cobran mayor vigencia en cualquier tipo de patología, ya no solamente en la tumoral. Hay algunas cicatrices, especialmente en los pacientes que han tenido tuberculosis, enfermedades crónicas o abscesos así. Dicen que hay una cierta predisposición mayor para que estos pacientes padezcan una neoplasia en la zona cicatricial. Bueno, la zona característica es cuando es de tipo adenocarcinoma, dicen que más periférico, pero cuando es más de tipo carcinoma escamoso es más central. De todas maneras ahí la tienen. Este es un porcentaje o unas, dirías, estadísticas que de repente no coinciden con todas las que tengan ustedes. Lo hemos sacado de un texto, creo que es del ROBIS que tenemos. Por eso carcinoma epidermoide, siendo todo broncogénico, carcinoma epidermoide, ese porcentaje. Carcinoma de células pequeñas, adenocarcinoma, otro porcentaje. O sea que entre los dos ya tenemos 80%. El de células pequeñas, que es uno de los más agresivos, es uno menor. Después los otros, que van disminuyendo considerablemente. Para patología general y para médico general, carcinoma broncogénico, ya tenemos casi el 90% de certeza que pudiera haber. Si es único, si son múltiples, primera posibilidad, planteen metástasis. La morfología, la mayoría dicen nacen alrededor del hilio pulmonar. El compromiso ganglionar se ve en alto porcentaje de los casos cuando se hace el diagnóstico en nuestro medio. Las metástasis con frecuencia son adrenales, hígado, cerebro, hueso, lógicamente cuando se produce. El carcinoma epidermoide o escamoso, un poco más frecuente en varones, relacionado indudablemente con el tabaquismo. Se ubica preferentemente en los bronquios grandes, crece más rápido, pero localmente las metástasis son más tardías comparándolos con los adenocarcinomas. Esta es la lesión característica, epitelio atípico y que forma epitelio parecido a la piel, por eso se llama epidermoide, y con maduración con forma de formación de perlas de queratina que da el diagnóstico definitivo para este caso. Ahí están las células epiteliales, todas malignas, escamosas. El adenocarcinoma derivado del epitelio bronquial o bronquiolar, dicen que en este caso es más frecuente en las mujeres y en no fumadores. La ubicación casi siempre es periférica, el crecimiento es un poco más lento, más pequeños. Aquí tienen uno de ellos, por ejemplo. Y la forma histológica es esta, ¿no? Formando glándulas, a diferencia de las otras. Pero la tipia no se deja, no tiene ninguna resistencia para hacer el diagnóstico. El tumor de células pequeñas es un tumor de alta malignidad. El pronóstico es muy malo cuando se detecta. El famoso tumor del Watzel, que tiene relación directa, más que cualquier otro, dice, con el hábito de fumar, pero muy, muy alta malignidad. Por eso aquí solo 1% en no fumadores. Están notificados, chicos, por si acaso.
Esta es una de células pequeñas, por ejemplo, que a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con cualquier otro tumor también. Pero si es primario y está ahí en pulmón, bueno, ahí tienen ustedes, que es diferente al adenocarcinoma y es diferente también al adenocarcinoma. Células muy pequeñas, azules, también se conoce como células azules. De células grandes, son carcinomas anaplásicos, algunos tienen moco, en fin, pero son los menos frecuentes de todas maneras. Células muy atípicas, muy manifiestas. El bronquiolo alveolar, que ahora inclusive se está cambiando el nombre, hay algunos textos que ya no están usando el carcinoma bronquiolo alveolar, pero todavía nosotros lo mantenemos ahí para ver aquí. Es un carcinoma, un adenocarcinoma, porque es tipo adenocarcinoma, muy peculiar, especialmente es periférico y tiene un aspecto neumónico, que a veces confunde en la radiología y en la macroscopía también. Y una característica principal, estos son varios casos que hemos tenido de un carcinoma bronquiolo alveolar, como verán ustedes es difuso, compromete prácticamente todo el parénquima pulmonar, y tiene una característica, que es esta, que la proliferación neoplásica como que tapiza a manera de alfombra, si se quiere, toda la superficie de los alveolos. No hace masas tumorales como hace el adenocarcinoma o el carcinoma escamoso o el de células pequeñas. Por eso se le saca y se le pone una categoría especial. Complicaciones secundarias puede haber enfisema, telectasia, ya lo hemos señalado en algunos casos, se puede abscedar, puede dar un síndrome de vena cava superior si es que comprime estructuras de pericarditis, pleuritis, etc. Síndromes paraneoplásicos que pueden manifestarse, que pueden tener como complicación un carcinoma broncogénico, todo lo que ustedes tienen aquí en esta relación. De repente en algunos hay más o hay menos. El carcinoide bronquial, después de lo que se ha postulado por ahí, es algo que haya síndrome carcinoide, sino generalmente es de hallazgo en los pulmones. Relacionado siempre con el epitelio bronquial, y la histología es muy característica, como cualquier otro tipo de tumor neuroendocrino de otra ubicación. Bien, ahí está el profesor esperando, no es justo que lo haga esperar más. Y creo que con esto terminamos lo que nos corresponde a neoplasias pulmonares, que son las más frecuentes. Otros tumores, como están viendo, mucho menos frecuentes. Estos son rarísimos. Los carcinomas metastásicos o sarcomas, en fin. Y después vienen las lesiones de la pleura, que lo pueden revisar claramente ahí sin ningún problema. Algunos relacionados con el asbesto, el amartoma pulmonar, excepcionalmente lo hemos visto, es un tumor benigno que tiene los componentes principales del parénquima pulmonar, pero es benigno. Muchas gracias.